Estoy aquí operando una cadera en el último año del posgrado. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el hueso pélvico, que es el coxal, que en conjunto con el sacro me conforman lo que es la pelvis en su totalidad. La pelvis, el hueso coxal, entonces está conformado por tres huesos que en vida, durante la infancia, se fusionan en uno que conforma el hueso coxal. Entonces está formado por este aquí superior en color beige, que es el ilion, hacia abajo y hacia posterior en azul el isquion, y hacia abajo y hacia adelante el pubis. Entonces este hueso coxal tiene una cara lateral que es más rugosa y una cara medial que está en la siguiente lámina que es más lisa, que es la que está en contacto con los órganos pélvicos. En la cara lateral vamos a ver varias cosas importantes, pero en el caso de nuestro estudio debemos partir siempre de que es un hueso, vamos a decir, casi como cuadrado y que tiene 4 puntos, que son estos 4 puntos que están señalados por los recuadros verdes: la espina ilíaca posterior-superior, la espina ilíaca anterosuperior, el tubérculo del pubis y la tuberosidad isquiática. Entre ellos van a estar los bordes, que sería el borde superior, el borde anterior, el borde inferior y el borde posterior. Me dicen que no se ve la presentación. ¿Alguien no la ve? Se ve perfectamente. Ok, gracias. Ok, entonces hacia arriba vamos a ver lo que son las líneas glúteas, donde se van a insertar los músculos glúteos, tanto el mayor, medio y menor. Y hacia abajo, en el centro, sobre todo, vamos a encontrar algo que nos llama la atención, que es el acetábulo. El acetábulo es parte de la articulación coxofemoral, por donde va a estar, donde se va a hallar la cabeza femoral. Esto va a tener una media luna que, que está recubierta de cartílago articular, y alrededor vamos a encontrar en la parte cartilaginosa lo que es el labrum acetabular. Hacia abajo tenemos una escotadura acetabular, donde va a estar cubierto, esa parte va a estar cubierto por un ligamento llamado ligamento transverso, que va a ser uno de los estabilizadores de la cadera. Hacia adelante, obviamente, lo que nos llama la atención es el tubérculo del pubis y la sínfisis del pubis como tal, donde se va a articular con el otro hueso coxal por delante para ayudar a formar lo que es la pelvis. Y hacia abajo y hacia atrás está lo que es la tuberosidad isquiática, donde se insertan sobre todo los músculos isquiotibiales, y es el sitio de apoyo cuando nosotros estamos en sedestación. Esta sería entonces la cara medial, que como les decía es una cara lisa, más que todo porque está en contacto con los huesos, con los órganos intrapélvicos, perdón. Aquí tenemos el ala del ilion, donde se va a insertar el psoas ilíaco, la parte ilíaca del psoas ilíaco, porque la parte psoas viene de los cuerpos anteriores de la columna lumbar. Igual tenemos los 4 puntos: la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterosuperior, la tuberosidad isquiática y el tubérculo del pubis. Aquí se va a formar una línea llamada línea innominada o línea arqueada, que va desde el promontorio del sacro, porque aquí
en esta cara auricular se va a articular el sacro, y entonces a partir de aquí con el promontorio se va a formar una línea hasta adelante, hasta la sínfisis del pubis, que me va a dividir la pelvis en una pelvis superior y una pelvis inferior, o como se conoce normalmente, hacia arriba una pelvis falsa y hacia abajo una pelvis verdadera, que toma bastante importancia en lo que es la parte de obstetricia. De hecho, esta línea que estoy nombrando va a formar lo que se llama el estrecho superior de la pelvis, que vuelvo y repito, es bastante nombrado en obstetricia y que se deben aprender cómo se conforma. Que va conformándose desde el promontorio, la línea arqueada, por eso lo tengo aquí con anaranjado, la línea arqueada, la eminencia púbica y la línea pectínea ya hasta llegar al tubérculo del pubis. Este es un paciente que se le hizo lo que se llama una hemipelvectomía. Esto es cuando ya hacer una amputación supracondilia alta o una desarticulación coxofemoral no alcanza en el paciente porque, por ejemplo, ha hecho escaras a nivel trocantérico, y entonces hacer una desarticulación coxofemoral, el paciente va a continuar con defectos cutáneos. Entonces, para poder llegar a cerrar, se debe hacer una hemipelvectomía. Obviamente, este es un caso que normalmente se mete en conjunto con cirugía por el problema del peritoneo y los intestinos, pero tiene una mortalidad bastante alta, de hasta de un 50% de los pacientes que se le llega a hacer, y es sencillamente retirar el hueso coxal y dejar parte de los órganos intrapélvicos cubiertos por parte del músculo que se haya podido quedar, etcétera. Esta sería la cara lateral del hueso coxal. Aquí no les hablé, por cierto, esta parte aquí posterior, de lo que es la espina ciática, y que la espina ciática va a estar dividida en el borde posterior del hueso coxal por la escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor, que vamos a hablar un poquito más adelante. Esas comunicaciones entre la pelvis y la región glútea. Y que en el caso aquí que el compañero tiene puesto el dedo en la escotadura ciática mayor. Lo vemos aquí. Escotadura ciática mayor. Vamos aquí. En este caso aquí el acetábulo. Aquí recordemos que este es un hueso coxal derecho. Todos los dibujos en anatomía son derechos a menos que se especifique que es el izquierdo. En este caso era el izquierdo. Un hueso coxal izquierdo. Quería comentarles de lo que es la articulación de la cadera. Nombrar algunos de los estabilizadores. Como vemos aquí, la articulación coxofemoral está conformado solo por ella, no como en el codo, por ejemplo, la del codo, que está formada por 3 articulaciones, la del hombro, que está formada por 7. En el caso de la articulación coxofemoral está conformada por uno solo y por una sola, y está tiene varios estabilizadores, entre los que se encuentran la cápsula articular, el labrum acetabular, obviamente la congruencia articular, que es muy buena entre ellas, y por eso la articulación de la cadera es muy poco lujante, contrario a lo que es la del hombro. La desventaja es que en el caso de la cadera tiene entonces menos rango articular, no como el hombro, que tiene un amplio rango articular de hasta llegar a una abducción y flexión de 180 grados. Otro estabilizador importante es este ligamento que vemos aquí, que está roto en el caso del dibujo, que se llama el ligamento redondo. Igualmente, aquí les había comentado abajo, está en la escotadura, para evitar que haya una luxación por ese nivel, está el ligamento transverso del acetábulo. También afuera de todo esto, o sea, afuera del mismo acetábulo, alrededor se inserta lo que es la cápsula articular,
que va a abarcar desde alrededor del acetábulo hasta el fémur. En el fémur se va a insertar por delante en la línea intertrocantérica y por detrás en la línea que une el tercio medio con el tercio lateral. Una línea que une el tercio medio con el tercio lateral del cuello femoral. Por eso es que es cuestión de discusión cuando hay fracturas bases cervicales. Creo que tengo un dibujito aquí más adelante. En el caso de fracturas bases cervicales, muchas veces se plantea si es intracapsular, porque si la vemos por delante es intracapsular, pero si la vemos por detrás, la fractura base cervical queda extracapsular. Y obviamente eso va a cambiar el tipo de tratamiento que nosotros vamos a colocar, que vamos a indicar en ese tipo de fracturas. Entonces, en una rayos X de cadera, vamos a ver algunas cositas. Vamos a ver obviamente hacia arriba el ilion aquí, el pubis, la rama iliopubiana, hacia abajo la rama isquiopubiana. Vemos aquí el acetábulo con el techo acetabular, y entonces aquí vemos la cabeza femoral con toda su extensión, el cuello femoral y los dos trocánter, trocánter mayor, trocánter menor, y bueno, ya hacia abajo la diáfisis femoral. Una pregunta importante que se le hace a los estudiantes de medicina y aún en posgrado de traumatología y otros posgrados es la irrigación de la cabeza femoral. Tenemos por lo menos 2 o 3 recorridos, caminos que hace la sangre para llegar a la cabeza femoral. Entonces tenemos que, recordando, vemos que la aorta, ¿verdad? La aorta se divide en dos al llegar a nivel de L4. Se divide en dos dando las ilíacas primitivas y la sacra media. La ilíaca primitiva se va a dividir intrapélvica en una ilíaca externa, que tenemos aquí, y una ilíaca interna, que es la misma hipogástrica, que se va a encargar de la irrigación de los órganos pélvicos. Tenemos después de la ilíaca externa, ella al pasar por el anillo crural va a convertirse en la femoral superficial. Algunos libros dicen que de una vez se convierte en femoral superficial, otros dicen en una femoral común, que a escasos 2-3 centímetros del anillo crural va a salir la femoral profunda, y entonces va a quedar llamándose femoral superficial. Independientemente, bueno, la femoral superficial da la femoral profunda, y la femoral profunda ella se va a encargar de la irrigación de toda la región anterior del muslo, anterior y medial del muslo. Entonces la femoral profunda, que vamos a hablar de ella cuando hablemos de los planos a nivel del muslo, se va a dar, una de las dos de las ramas que va a dar es la circunfleja lateral y medial, que son las que vemos aquí. Femoral profunda, y entonces nos da la circunfleja lateral y la circunfleja medial. Nótese que es diferente al hombro. En el hombro tenemos circunfleja anterior y circunfleja posterior. Aquí tenemos una circunfleja lateral, que es esta, y esta la circunfleja medial, que se viene hacia medial, pero finalmente se va hacia atrás. Ahora, por más que las dos parecieran que fueran una anterior y otra posterior, y hay libros que mencionan que esta se llama circunfleja anterior y posterior. Sin embargo, los libros más respetados de anatomía, ellos mencionan circunfleja lateral y medial. Entonces hasta ahora es como nosotros normalmente lo llevamos. Finalmente la circunfleja lateral y medial, ellas van a hacer un anillo, que de allí van a salir arterias hacia arriba, hacia el cuello, que se llaman las retinaculares, y van a terminar de irrigar la cabeza femoral. Por lo tanto, por eso es que en el caso de fracturas cervicales o de la cabeza femoral,
siempre vamos a buscar una rápida reducción de la fractura en vista de la falta de irrigación que puede haber por este tipo de fractura. Sin embargo, muchas de estas fracturas, dependiendo del desplazamiento y de otras cosas que nosotros vemos, la estabilización, etcétera, tendemos a colocar una prótesis de una vez, ya que llegamos a inferir que va a haber una necrosis avascular de la cabeza femoral. Igual, ese es el camino, vamos a decir, principal por donde más se irriga la cabeza femoral. Existe otro que es a través del ligamento redondo. Recordemos que el ligamento redondo va desde el fondo del acetábulo hacia la cabeza femoral. Lo vemos aquí igual. Desde el fondo del acetábulo hasta la cabeza femoral. A través de ella viene una arteria. ¿De dónde viene esa arteria? Bueno, viene de la hipogástrica, que es la misma ilíaca interna. Una de las ramas que ella da es la obturatriz. Y la obturatriz me va a dar una rama acetabular, que es esta que está dando aquí, que me va a dar a su vez la arteria del ligamento redondo. Y a través del acetábulo y pasando por el ligamento redondo va a llegar a la irrigación de la cabeza femoral. Sin embargo, esta irrigación es bastante pobre y es más importante más que todo en los niños. En los niños es que la irrigación es mayor. Igualmente hay un cuarto camino a través de otras ramas de la ilíaca interna. De verdad que la arteria ilíaca interna tiene muchas ramas. Hay una rama isquiática y una rama glútea que son para el músculo cuadrado crural y glúteo menor respectivamente, y que se dice que ellas también dan cierta irrigación a la cabeza femoral. Les hablaba al principio entonces que el hueso coxal en su borde posterior tiene una espina ciática que vemos aquí con dos escotaduras hacia sus lados. Una escotadura que es más pronunciada, llamada escotadura ciática mayor, y hacia abajo una escotadura ciática menor. A través de estas escotaduras, en conjunto con unos ligamentos que ya voy a nombrar, van a formar dos agujeros. Los ligamentos son este ligamento que va desde la espina ciática hacia el sacro, llamado el ligamento sacroespinoso, porque va del sacro a la espina ciática, y el otro que va del sacro, que ven que es más grande, casi abarca toda la extensión del sacro, hasta la tuberosidad isquiática, y por lo tanto se llama ligamento sacrotuberoso. Como les estoy diciendo, estos ligamentos unidos a las escotaduras forman unos agujeros por donde van a pasar estructuras desde la pelvis hacia el glúteo, hacia la región glútea. Igualmente tenemos la membrana obturatriz que tapiza casi en su totalidad al agujero obturado, y entonces me va a dejar un solo huequito pequeño para el conducto obturador por donde va a salir la arteria y el nervio obturador hacia la región, el compartimiento medial del muslo. Estos agujeros son entonces el agujero ciático mayor por arriba y por abajo el agujero ciático menor. Esto es bastante parecido, vamos a decir, a lo que sucede en los triángulos de los redondos en el miembro superior, que desde la región axilar, a través del triángulo de los redondos, se accede a la región escapular, a la región posterior del brazo y a la región deltoidea. Entonces vemos, aquí les tengo escrito, con mucho gusto, sobre todo los que están invitados, me pueden escribir por WhatsApp y les voy a pasar las láminas para que no tenga que estar copiando nada o capturando, no hay ningún problema, yo les paso las láminas sin ningún problema. Entonces, el agujero ciático mayor tenemos que se conforma entonces de la escotadura ciática mayor con la espina ciática y el ligamento sacroespinoso.
van a pasar a estructuras, el músculo piriforme, que lo vamos a ver más adelante. El músculo piriforme es un músculo que va a ir desde la región anterior del sacro, él va a salir a través del agujero ciático mayor y se va a insertar en el trocánter mayor. Aquí lo tenemos. Se va de la cara anterior del sacro, sale por el agujero ciático mayor y se inserta en el trocánter mayor. Entonces, él va a hacer que el agujero ciático mayor entonces se divida en dos, en una parte superior y una parte inferior. Por la parte superior van a salir los glúteos, o sea, la arteria y nervio glúteos superiores, y por la parte inferior van a salir más estructuras. De hecho, una de ellas es el ciático mayor, el nervio ciático mayor, que es el nervio más grande del cuerpo, y que de una vez menciono que allí puede ocurrir lo que se llama el síndrome del piriforme, que es que el nervio ciático sea comprimido por este músculo. Ocurre muchas veces, sobre todo en nosotros los hombres, cuando usamos la cartera atrás, a nivel de la región glútea, y entonces al sentarnos eso busca más todavía comprimir a ese nervio. Igual con él sale este nervio cutáneo femoral posterior, o también llamado ciático menor. Aquí estoy describiendo que sale el músculo piriforme y superior e inferiormente salen diferentes estructuras. En el agujero ciático menor, entonces está conformado por la escotadura ciática menor con el sacro espinoso y el sacro tuberoso. A través de ellos va a salir el músculo obturador interno y los nervios pudendos regresando, porque los nervios pudendos salen también a través del ciático mayor y después se devuelven por el ciático menor para entrar de nuevo en la pelvis. El músculo obturador interno, lo vemos aquí, él tapiza, también ayudando a la membrana obturatriz, tapiza al agujero obturado y entonces pasa a través del agujero ciático menor y se inserta también en el trocánter mayor. Igualmente, entonces aquí, en cuanto al conducto obturador, tenemos las diferentes estructuras que yo les había comentado, que eran la arteria y nervio obturador, son más que todo los que pasan allí, y ellos se van a dirigir a la región medial del muslo. Entonces aquí vemos un esquema igual de la cara medial del hueso coxal junto con el sacro, que lo vemos aquí. Cuando vemos este tipo de dibujo, siempre yo comento que lo primero es identificar el hueso. O sea, cuando vemos este tipo de dibujo, que a veces cuando lo vemos de primera no sabemos qué es. Esto se parece a algo y tal. Bueno, entonces tendemos a dejarnos vencer y a seguir avanzando en el libro porque no entendí el dibujo. No, primero lo que debemos hacer es identificar el hueso. Debemos entonces, obviamente, tener una idea somera de las estructuras que están con cada hueso. Entonces, en este caso, que sé que este es el hueso coxal y porque esta figura me parece conocida, que esto debe ser el sacro, ¿verdad? Entonces, este es un corte sagital del sacro, entonces este es el hueso coxal. Ok, entonces esta es la cara medial del sacro. Entonces ya yo me tengo que acordar que esto que está aquí es el músculo psoas ilíaco, obviamente la porción ilíaca nada más, que se está dirigiendo, pasando a través del agujero crural del que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Y igualmente que acabamos de aprender ahorita, este músculo que vemos aquí, el músculo piriforme, y aquí el músculo obturador. Esto ya es parte del piso pélvico, que no es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces aquí vemos cómo a través de diferentes conformaciones, que vamos a ver más adelante también en el día de hoy, se va a formar el plexo sacro y me está formando el nervio ciático mayor, que está saliendo por la parte inferior de lo que es el agujero ciático mayor. Entonces vuelvo otra vez, a través del agujero ciático mayor va a salir el músculo piriforme y va a dejar un agujero por arriba y un agujero por debajo. Por arriba va a salir la glútea superior,
que es rama de aquí, de esta, que es la ilíaca interna, que es la misma hipogástrica. Esta es la ilíaca externa y este es la ilíaca común o la ilíaca primitiva. Igualmente, por la parte inferior de este agujero ciático mayor va a salir lo que es el nervio ciático mayor con las arterias glúteas inferiores, arteria glútea inferior y nervio glúteo inferior, que debe ser este que está saliendo aquí. Esto aquí, la arteria glútea, la ilíaca externa, que se está dirigiendo hacia el agujero crural para acceder a la región anterior del muslo. Entonces, la ilíaca externa, que se va a convertir al pasar por aquí por el agujero crural, se va a convertir en la femoral superficial, accediendo al compartimiento anterior del muslo. En cambio, a través de aquí va a pasar el nervio obturatriz, que es con la arteria obturatriz. Ellos van a acceder a la región medial del muslo. Entonces aquí tenemos, no quise abarcar en la clase lo que son los músculos pelvitrocantéricos porque sería bastante tedioso abarcar muchas cosas además de ellos, pero los vemos aquí como aquí viene el músculo piriforme, que viene de la cara anterior del sacro, insertándose en el trocánter mayor, y por encima de él está saliendo arteria y nervio glúteo superior, y por debajo arteria y nervio glúteo inferior, ciático mayor, y este nervio llamado ciático menor o cutáneo femoral posterior. El muslo está dividido en tres partes a nivel de nervios, pues. Este nervio cutáneo femoral posterior, que se va a encargar de toda la región posterior del muslo, y hacia adelante un nervio se va a encargar de la parte lateral y el otro de la medial. Eso lo vamos a ver más adelante el día de hoy. Aquí vemos cómo cuando hemos aprendido a colocar la inyección intramuscular, siempre nos enseñaron que hacerlo haciendo una línea vertical y una línea horizontal por todo el medio, que me va a dejar 4 cuadrantes, y que debemos colocar la inyección intramuscular en la zona superior lateral, en el cuadrante superior lateral. ¿Para qué? Para alejarnos del ciático mayor, que él está emergiendo en su zona, es a través del cuadrante inferomedial. Ok, aquí les dejo como a manera de información de lo que es el recorrido de las arterias glúteas superior, inferior y la pudenda interna, que esto es del libro del Moore de anatomía. Aquí vemos en flechitas los diferentes pasadizos, vamos a llamarlo así, que van desde la pelvis, o sea, con qué estructura se comunica la pelvis. Con el abdomen, por el mismo estrecho superior de la pelvis, con el agujero ciático mayor, el menor, hacia la región glútea, hacia el compartimiento medial del muslo, a través del agujero obturatriz. Aquí vemos otros, mucho mejor, aún con las estructuras, también a través del agujero crural, por el agujero, nos vamos a comunicar con el compartimiento anterior del muslo. Y bueno, igual aquí están mencionando el agujero ciático mayor con las dos divisiones por el músculo piriforme. Este músculo también es llamado en libros el músculo piramidal, pero siempre le colocan músculo piramidal de la pelvis, porque a este nivel tenemos un piramidal del abdomen, que ese sí es inconstante, y entonces últimamente, para no confundirlo con ese piramidal, lo han llamado mejor piriforme.
Eso es como cuando con los gemelos. También los gemelos de la región de la pierna, en la región posterior de la pierna, por esos gemelos, también habían aquí unos en el en los músculos pelvitrocantéricos. Aquí tenemos el obturador interno y encima y debajo de ellos va pasando los gemelos, también llamados gemelos superiores, gemelo inferior, pero que últimamente ya mejor se les llama géminos, superior e inferior, para diferenciarlo de los gemelos de la pierna. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el plexo lumbar. Si en este punto alguien tiene alguna duda, bueno, podemos hablar, podemos conversar. Entonces, el plexo lumbar está conformado por todas las fibras anteriores de los nervios, de las raíces nerviosas que salen de L1 hasta L5. Ahora, L1, ¿verdad? Me va a dar un nervio llamado nervio ilioinguinal que va a inervar los músculos oblicuos. Los oblicuos del abdomen, que están hacia los lados. L1 con L2 se van a unir, me van a formar el nervio genitofemoral, que es el que se va a encargar de la cara medial del muslo y de los genitales. Por eso siempre comento en este punto que por eso no es lo mismo que nos toquen la cara medial del muslo a que nos toquen la cara lateral, porque la cara medial está en íntima relación con o sea, el mismo nervio que lleva la información de la cara interna del muslo es la de los genitales, y por eso vamos a sentir una sensación diferente. L2 con L3 me va a dar el nervio cutáneo femoral lateral, que entonces se va a complementar con este. O sea, este se encarga de la parte medial del muslo y este de la parte lateral. Y el posterior, que salió con el ciático, que es del plexo sacro, se va a encargar de la región posterior del muslo. L2, L3, L4 me dan el nervio femoral, que se va a encargar de todos los músculos del compartimiento anterior del muslo. Y L2, L3 con L4 me va a dar el nervio obturador, que me va a inervar los músculos de la región medial del muslo, de la región medial del muslo, que son los músculos aductores, con el grácil o recto interno. L4 con L5 se van a unir y me van a formar el tronco lumbosacro, que después se va a unir con el plexo sacro para ayudar a conformar a ese plexo. Aquí los vemos mejor para que nos quede mejor en la mente. Lo vamos viendo, el nervio ilioinguinal, este que va saliendo aquí, ¿verdad?, que va a inervar los músculos oblicuos. Fíjense cómo va con su forma junto con los músculos oblicuos del abdomen. Igualmente entonces tenemos el genitofemoral, que dijimos que iba a inervar a la región medial del muslo y de los genitales. Lo vemos aquí, que va saliendo aquí, y entonces se va a encargar, tiene sus dos ramitas, la genital y la parte genital y la parte femoral. Tenemos el femorocutáneo lateral, que es este nervio que vemos aquí, que viene de L2 y L3. Este nervio, sobre todo los residentes de traumatología, es muy importante. Fíjense que él sale por parte de lo que es la arcada crural. Vamos a diferenciar ahorita lo que es la arcada crural y el anillo crural, que es más hacia medial. Pero él sale aquí por la arcada crural. Y recordemos que hay veces que tomamos injerto óseo. Cuando vamos a tomar injerto óseo, lo vamos a tomar de aquí del hueso coxal, y que debemos tratar de alejarnos un poco de lo que es la espina ilíaca anterosuperior. Primero, porque si nos llevamos la espina ilíaca anterosuperior, nos vamos a llevar el ligamento inguinal y vamos a producir hernias, porque vamos a debilitar esta zona donde está el ligamento. Segundo, que debemos tratar de evitar el nervio cutáneo femoral lateral. Muchas veces en la toma de injerto, el paciente, después de que se le ha tomado ese injerto y que se le ha operado alguna consolidación viciosa, sea en la pierna, o sea en
tibia, sea en el fémur, sea en el mismo radio, el paciente va a mencionar que le duele más esta zona de la toma de injerto que la misma operación principal. Y eso es pregunta que le van a hacer. ¿Por qué duele tanto esa zona? Porque por allí cerca pasa este nervio llamado el femorocutáneo lateral, que es parte del plexo lumbar. Igualmente tenemos el nervio femoral, que es parte del paquete vasculonervioso femoral que va a pasar por la arcada crural, que va a estar conformado, aquí lo puse en anaranjado, L2, L3, L4, y que él va a inervar todos los músculos de la región anterior del muslo. Esto que vemos aquí atrás, esto está saliendo por detrás, esto que viene aquí, que son amarillo y verde, son las dos partes del nervio ciático que viene aquí del sacro, de lo que no vamos a hablar todavía. Tenemos el nervio obturador, que como les decía, va a estar conformado desde L2, L3 y L4, y él va a pasar por, aquí viene, este verdecito aquí, va a pasar por el agujero obturador y entonces me va a inervar los músculos de la región de medial del muslo. Y bueno, finalmente tenemos el tronco lumbosacro, que después se va a unir con el plexo sacro para ayudarlo a conformar. Aquí tenemos la descripción de los diferentes nervios, todo esto saqué también del MUR, para dejárselos como una guía cuando les pase la diapositiva. Entonces tenemos el plexo sacro de una vez. El plexo sacro entonces está formado por todas las raíces nerviosas del sacro más L4, L5 que vienen trayendo el tronco lumbosacro. Entonces, la unión de L4, L5 y S1 me van a formar el glúteo superior, que se acuerdan que el glúteo superior va a salir por la parte superior del agujero ciático mayor. Este nervio glúteo superior va a inervar el glúteo mayor, es decir, el primer glúteo. El glúteo inferior se va a conformar de L5, S1 y S2, y él va a salir por la parte inferior del agujero ciático mayor, y él se va a encargar del nervio del músculo, de los otros dos, que son el medio y el menor, de los glúteos, pues, medio y menor. El nervio ciático entonces va a estar conformado junto con el tronco lumbosacro más S1, S2 y S3, van a formar el nervio ciático, o sencillamente también, como se dice, ciático mayor. Él se va a encargar de la inervación de todo, o sea, los músculos posteriores del muslo. Todos los músculos posteriores del muslo, que son 3, son los isquiotibiales que vamos a ver, más toda la pierna y el pie. Toda la pierna y el pie. Es decir, que el femoral y el obturador se van a encargar de anterior y medial en cuanto a músculo. En cambio, el ciático se va a encargar de lo que le faltó a ellos, del posterior del muslo y toda la pierna y el pie. Recuerden que ellos, el nervio ciático mayor, al final a nivel de la rodilla, de la fosa poplitea, antes de entrar a la fosa poplitea, se va a dividir en sus dos partes que están aquí coloreadas en amarillo y verde, que aquí las nombras como peroneo común o tibial, pero en la nomenclatura antigua o siempre se ha conocido como ciático. Se me olvidó en este momento las ramas pues son lateral y medial, pero en este momento se me pasó, chicos. Bueno, ahorita me viene a la mente. Y entonces, como les decía, el ciático menor, que llamaban antes, pero ahora lo llaman cutáneo posterior, que va a estar formado por S1, S2, S3, y que va a salir junto con el ciático mayor a través de la parte inferior del agujero ciático mayor. Y por último,
S2, S3, S4 me van a formar el nervio pudendo, que también sale por la parte inferior del ciático mayor, del agujero ciático mayor, pero entran de nuevo a través del agujero ciático menor. Aquí vemos entonces cómo vienen saliendo todas esas estructuras. Recordemos que esto que está aquí cortado es el glúteo mayor, que al cortarlo entonces que podemos ver el glúteo medio, el glúteo menor, piriforme, ¿verdad? Y aquí está el obturador interno con el gémino superior, gémino inferior abajo y el cuadrado crural. Entonces por debajo del piriforme va saliendo el ciático mayor con el cutáneo posterior y el glúteo inferior. Igualmente el glúteo, la arteria y nervio glúteo superior que van a salir para inervar e irrigar glúteo medio y menor. Como les decía, para este dibujito para solamente recordarles que nervio femoral y obturador se van a encargar de región anterior y medial del muslo. En cambio el ciático se va a encargar de toda la región glútea, de toda la región posterior y de toda la pierna y el pie, tanto anterior como posterior. Aquí está para recordar la importancia entonces de la anatomía de la proximal del fémur en cuanto a las fracturas y a la colocación de las osteosíntesis. Esta es una placa proximal de fémur, que me tocó colocarla de tercer, cuando estaba en el tercer año. Y este es un DHS, fractura aquí intertrocantérica, colocación de DHS. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver los músculos del muslo en conjunto con las diferentes estructuras que allí se encuentran, como son la vaina de los vasos femorales. Entonces, primero vamos a tener que el muslo se divide en tres compartimientos, como ya los he mencionado anteriormente. Lo que es el compartimiento anterior, compartimiento medial y compartimiento posterior. Entonces vamos a hablar primero del compartimiento anterior, que tenemos que es el músculo primero que tenemos es el sartorio. El sartorio es un músculo, una de las tres estructuras que se insertan en la espina ilíaca anterosuperior. Una que ya hemos mencionado, que es el ligamento inguinal. La otra que entonces es el sartorio, ¿verdad? Que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta, vemos aquí, la región superior y medial de la cara medial de la tibia. Entonces, en esa región superior de la cara medial de la tibia se insertan, de una vez para que lo tengan, tres músculos que son los que van a conformar la pata de ganso. Estos tres músculos son uno de cada compartimiento. Entonces, en el compartimiento anterior tenemos el sartorio, que se inserta allí en la cara medial de la tibia. Una de las cosas también que debemos aprender del sartorio es su acción. Para aprendernos la acción, lo que debemos es recordar su nombre. Su nombre es sartorio, se llama sartorio porque vamos a decir, es el músculo que usamos para sentarnos como un sastre. Nos recuerda a los sastres. Los sastres se sentaban con las piernas cruzadas. Entonces, cuando nosotros vamos a sentarnos con las piernas cruzadas, ¿qué hacemos? Flexionamos, rotamos lateralmente y flexionamos tanto la cadera como el muslo y rotamos lateralmente el muslo, el fémur. Por lo tanto, esa es la acción del sartorio. El cuádriceps crural, como sabemos, es un músculo que tiene cuatro inserciones. Tiene cuatro porciones que se van a unir alrededor de la rótula y se va a insertar distalmente a través de
el ligamento rotuliano en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, las 4 porciones del cuádriceps que sabemos que es una que es larga, que es el recto anterior, que él se va a insertar, fíjense aquí, en la espina ilíaca anteroinferior. Aquí tenemos la espina ilíaca anterosuperior con los dos músculos y el ligamento, que son las tres estructuras que se van a insertar en la espina ilíaca anterosuperior. Pero aquí más abajito está la espina ilíaca anteroinferior que queda en el borde anterior del hueso coxal. Desde allí va a partir el recto anterior y se va a dirigir para unirse en el tendón cuadricipital con la rótula y el ligamento rotuliano. Las otras tres porciones son estas tres que vemos aquí, porque si se fijan, el músculo recto anterior es este que está, vamos a decir, cortado aquí proximal y aquí distal. Y entonces más hacia posterior o más profundo vamos a encontrar las otras tres porciones del cuádriceps, que son el vasto medial, vasto femoral o vasto crural y el vasto lateral. Como decía, todas estas tres porciones que aquí vemos en la foto de nuestra derecha, todas estas tres porciones se van a unir en lo que es el tendón cuadricipital, ¿verdad? Y todas esas fibras, algunas van a pasar por el lado lateral, por el lado medial de la rótula, otras van a pasar por el lado lateral, otras van a pasar anterior. Sin embargo, la mayoría de las fibras se van a insertar en el polo superior de la rótula. Ahora, desde el polo inferior de la rótula va a partir un ligamento llamado ligamento rotuliano, que va a partir de allí hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Ese ligamento va a estar reforzado por las fibras que dejamos atrás, que son las mediales, las laterales y las anteriores, que vienen un poquito del cuádriceps femoral, y entonces van a reforzar al ligamento rotuliano. Aquí vemos entonces el tendón cuadricipital, que está conformado por las cuatro porciones del músculo, insertándose en la porción superior, en el polo superior de la rótula. Y del polo inferior de la rótula va a partir lo que es el ligamento rotuliano. Como se fijan, hay libros que van a decir que este es un tendón rotuliano y hay libros como este que está diciendo aquí que ligamento rotuliano. Recordemos que la diferencia entre ligamento y tendón es que el tendón son fibras que van del músculo al hueso. En cambio, ligamento son fibras que van de hueso a hueso. Eso hace que entonces habrán libros que hablan de que esto es ligamento rotuliano porque va del polo inferior de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia, y hay otros que van a decir como este que es tendón rotuliano porque hay fibras que vienen desde el músculo, pasan por delante y por los lados de la rótula y se unen a estas fibras que están aquí, y entonces lo toman como si es tendón rotuliano. Pero normalmente los libros de traumatología, de ortopedia, hablan es de ligamento rotuliano. Aquí de una vez, como esta es una vista medial, vemos los tres músculos que forman la pata de ganso, que lo vamos a ir conociendo, y el primero es el sartorio, que vimos que es del compartimiento anterior. Entonces aquí están en un cuadrito las cuatro porciones del cuádriceps con su inserción proximal, inserción distal, y quien lo inerva con su acción, que obviamente sabemos que ayuda a la flexión de la rodilla, a la flexión de la cadera y extensión de la rodilla. Otro músculo que tenemos en el compartimiento anterior es el articular de la rodilla, que es inconstante, que se inserta en la diáfisis distal del fémur hasta el borde superior de la cápsula articular. Ayuda a tensarla, sobre todo en el momento en que nosotros estamos extendiendo la rodilla. Vamos a decir, para que no se enrolle
entre la rótula y los cóndilos femorales. Entonces la tensa para mantenerla lisa. Entonces venimos al sitio donde normalmente nos enredamos. De una vez aquí voy a mencionar que el otro tendoncito, que es el músculo tendón de la fascia lata, tendón de la fascia lata, no lo mencionamos aquí porque él normalmente es de la región glútea, pero es el otro, la otra estructura, la tercera estructura que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. No lo olvidemos, ligamento inguinal, sartorio y tensor de la fascia lata. Buenas tardes, tengo al doctor Capriles por aquí. De verdad un placer que esté en este momento en la clase de hoy. Fue mi profesor, igualmente Henry Rosales, como, bueno, estaba Chorbo, pero no está, que fueron compañeros míos en la universidad. De verdad, bienvenidos. En este momento me encuentro explicando la parte del muslo, la región del muslo, y ahora vamos, ya hablamos del compartimiento anterior, ahora vamos con el compartimiento medial. El compartimiento medial es un compartimiento que de verdad les digo que me costó un poco entenderlo cuando lo estudiaba, pero bueno, ya gracias a Dios le he agarrado el tono, pero es uno de los que me gusta más explicar porque sé que él tiende a confundir un poco, sobre todo como los músculos se llaman los aductores mayor, mediano y menor, entonces uno los confunde quién es más largo, quién es más corto y quién va primero y quién va después, y entonces también se llaman primero y segundo, tercer aductor, entonces con todos esos nombres y todas esas cosas a veces nos tendemos a enredar. Pero hoy vamos a hacer el esfuerzo de explicarlo y como siempre les he dicho desde el principio, si tienen alguna duda, no tengan problema en interrumpirme que yo con gusto les vuelvo a explicar. Entonces, el compartimiento del muslo medial vamos a dividirlo en tres planos. Un plano superficial donde tenemos dos músculos, un plano medio donde tenemos uno solo y un plano profundo donde tenemos un solo músculo. Y son estos mismos que están aquí. Plano superficial son estos dos que están pegaditos aquí en el pubis, en la rama iliopubiana, en la rama superior del pubis. Son estos dos primeros, son estos dos. Luego viene un plano medio, que es este que vemos aquí, que está cortado también, ¿verdad? Y de último un plano profundo, que es este músculo que no está cortado. Entonces, en un plano superficial tenemos el pectíneo, que es un músculo que entonces vemos que va desde la rama isquiopubiana, más que todo hacia lateral, y se inserta en la diáfisis del fémur, en la línea pectínea, ya comenzando lo que es la línea áspera del fémur. Vemos que es un músculo bastante corto, ¿verdad? Y como estamos viendo que es superficial, si se acuerdan de el piso del triángulo femoral o del triángulo de Scarpa, él conforma ese piso porque es bastante superficial. Aquí lo vemos, que es el moradito pectíneo, y encima de él va a estar esta señora femoral, la arteria femoral superficial. Ese es el músculo pectíneo. Al ladito de él, ¿verdad? Al ladito de él vamos a tener lo que es el músculo aductor largo o primer aductor. El aductor largo o primer aductor. Si nos fijamos otra vez en los dos superficiales que tenemos, el pectíneo y el aductor largo, fíjense que son estos mismos que están aquí. Este cortado, que es aquí el pectíneo, ¿verdad? El pectíneo. Y este que tenemos al lado aquí, que es el aductor largo. ¿Lo ven? Pectíneo y aductor largo. Este cortado aquí tenemos el iliozoa, que
Él se inserta en el trocánter menor. Es el único músculo que se inserta en el trocánter mayor, que es el psoas ilíaco que habíamos visto cuando estábamos en el hueso coxal. Entonces, plano superficial, tenemos el pectíneo, que está cortado aquí en la rama iliopúbica. Va de ahí aquí al comienzo de la línea áspera. Igualmente, tenemos el aductor largo, que es superficial, llamado también primer aductor. Va desde aquí de la rama iliopúbica, ya casi como tal en el pubis, hasta la línea áspera, ¿verdad? Que es este que está cortado aquí. Por eso se lo señalo aquí con esta flecha verde para que no lo confunda. Si vemos entonces en este dibujo que estamos viendo, en este esquema, en la parte proximal, tenemos en la región superficial, tenemos al pectíneo y el aductor largo con la femoral superficial que va encima de ellos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos más distales, cuando hacemos un corte transversal más distal, nos vamos a encontrar solamente al aductor largo. El aductor largo se ha ido haciendo profundo buscando la línea áspera y entonces él sigue siendo parte del piso para la arteria femoral superficial, pero como estamos ya a la mitad del muslo, el sartorio que estaba lateral se ha ido haciendo medial y entonces va a acompañar a la arteria femoral. Una de las cosas que nos va a ayudar a buscar la arteria femoral es el sartorio, que es el que entonces va a ser parte del techo en la región medial, en la parte media pues del muslo. El sartorio va a estar arropándola a la femoral superficial y el aductor largo va a seguir siendo parte del piso, como lo vemos aquí. Luego tenemos en un plano medio lo que es el aductor corto o segundo aductor. El aductor corto, entonces repasemos para que no se nos olvide. Pectíneo y aductor largo, que son los superficiales, pectíneo y aductor largo superficial, plano superficial. Plano medio, entonces tenemos el aductor corto. Fijémonos que va desde aquí del pubis hasta la línea áspera también, como el aductor largo, pero hacia más proximal. Y eso hace que entonces él se llame aductor corto. Aductor corto en un plano medio está aquí. Y entonces en este esquema es este que vemos aquí debajo del pectíneo y el aductor largo. Por último, en un tercer plano más profundo tenemos el aductor mayor. El aductor mayor tiene unas características muy diferentes a lo que es los músculos anteriores, a los aductores anteriores, porque es un músculo más ancho. Fijémonos toda su anchura, como él parte de la tuberosidad isquiática y todas sus fibras se van dirigiendo a lo que es toda la línea áspera. Pero a medida que él se va insertando, va dejando unos agujeritos, normalmente deja 3 o 4, va dejando unos agujeros por donde van a pasar las arterias perforantes, que son ramas de la arteria femoral profunda. Recordemos que la arteria femoral superficial va a dar a la femoral profunda saliendo de aquí del agujero crural, que lo vamos a ver ahorita, el anillo crural. Sale, se viene la femoral profunda y de una vez ella se va profundamente, valga la redundancia, y se posa sobre el aductor mayor. Se posa aquí sobre el aductor mayor y por eso es que lo estoy representando aquí encima del aductor mayor. Aquí vemos, va a ir dando las perforantes, ¿verdad? Y esta que vemos aquí ya es la femoral superficial, que sí va a pasar por lo que se llama el hiato de los aductores o el anillo del tercer aductor. Pero es la femoral superficial que viene aquí, que viene de ser superficial, cada vez se va haciendo más profunda y entonces pasa por el anillo del tercer aductor.
Ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de esto. Entonces, no se les olvide, creo que aquí, no, aquí mejor. Por los agujeros, por estos primeros agujeros, pasan las arterias perforantes, ramas de la femoral profunda. En cambio, por el último agujero, que se llama particularmente anillo del tercer aductor o anillo del aductor mayor, va a pasar en la femoral superficial hacia la región posterior del muslo para convertirse en arteria poplitea. Estas arterias perforantes, ellas van a pasar por detrás del fémur, ¿verdad? Y luego van a dar la vuelta hacia adelante como si fueran circunflejas, dan la vuelta hacia adelante y entonces cuando nosotros en traumatología abordamos lateralmente el fémur para colocar alguna placa o colocar los tornillos de un clavo bloqueado, siempre no las vamos a conseguir directamente, sino que vamos a ver que sangra mucho el muslo en esa región. Es porque son las ramas perforantes de esa femoral profunda. Entonces, aquí vemos un esquema del testit, cómo se conforman las fibras de este aductor mayor, aductor magnum, como también se llama en latín, cómo algunas fibras van hacia abajo que se insertan en este tubérculo de Yerdi o tubérculo del cóndilo interno. Otras fibras se van a dirigir todas hacia la línea áspera, pero entre ellas dos va a haber una división donde no se van a insertar porque están formando el hiato del tercer aductor por donde va a pasar la femoral superficial. Entonces aquí tenemos otra vez, para repasar, un corte transversal de lo que es el muslo proximal, donde vemos en la parte superficial al pectíneo y al aductor largo con la femoral superficial encima. Luego vemos en un plano medio al aductor corto que se queda aquí pegadito al fémur y en un plano más profundo al aductor mayor con la femoral profunda encima. Cuando ya hacemos un corte a nivel medio, vamos a tener más que todo ya van a haber desaparecido el pectíneo y el aductor corto porque se insertan proximalmente en el fémur y entonces va a quedar la femoral superficial encima del aductor longus como está aquí, pero el sartorio va a aparecer en este momento para cubrirla y ser su músculo satélite con el que nosotros normalmente nos guiamos para hallarla a ella cuando vamos a hacer una amputación o algún tipo de reparación en la arteria. Y debajo del ya en ese sitio, en el plano medio, entre el aductor longus y el aductor magnum, vamos a tener a la femoral profunda. Otro músculo que no podemos olvidar del compartimiento medial es el recto interno o grácil, que es un músculo que entonces va a ir desde el pubis como tal hasta igualmente la parte superior de la cara medial de la tibia. Y él es el músculo del compartimiento medial que va a ayudar a formar lo que es la pata de ganso. Del compartimiento anterior tenemos el sartorio y del compartimiento medial el grácil o recto interno. En el compartimiento posterior tenemos tres músculos. Tenemos tres músculos que son llamados los músculos isquiotibiales o en los deportes es llamado los músculos de la corva porque ayudan a conformar la curva que deja la rodilla semiflexionada por detrás, en la parte posterior de la rodilla, deja una curva y entonces por eso es llamados músculos de la corva. Estos músculos son llamados isquiotibiales, pero hay libros que no les gusta llamarlos isquiotibiales porque hay un músculo que en este caso que ya estamos hablando de él, que es el bíceps crural, que él no se inserta en la tibia sino en la cabeza del peroné. Los tres van desde la tuberosidad isquiática, pero el bíceps crural se inserta en la cabeza femoral, que es el mismo que vemos aquí.
Aquí vemos que él tiene una porción larga y una porción corta. La porción larga se inserta de la tuberosidad isquiática, está señaladita aquí. La porción corta desde lo que es la diáfisis del fémur en la línea áspera. Y todas se dirigen entonces a la cabeza del peroné. Ajá. Ya en este momento me acordé, las dos ramas terminales del ciático, como se llaman antiguamente, normalmente es ciático popliteo externo, sería ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Actualmente se tienden a llamar, es más, nervio tibial y nervio peroneo. Los otros dos músculos que nos faltan en el compartimiento posterior son el semimembranoso y el semitendinoso. El semimembranoso, que es este músculo ancho, él se va a insertar desde la tuberosidad isquiática y va a insertarse en el cóndilo posterior de la tibia. Normalmente los libros de anatomía tienden a llamar a cóndilos tibiales, en cambio en traumatología tendemos a llamar esto meseta tibial. Bueno, en la meseta tibial posterior, la parte lateral de la meseta tibial, allí se inserta el semimembranoso. Y el semitendinoso igualmente de la tuberosidad isquiática, pero él sí se va a dirigir hacia adelante para insertarse en la cara anteromedial de la tibia en conjunto con los otros dos para conformar lo que es la pata de ganso. Entonces, si ustedes le preguntan cuáles son los músculos de la pata de ganso, tienen que buscar un músculo en cada uno de los compartimientos del muslo. En el anterior el sartorio, en el medial el grácil y en el posterior el semitendinoso. Ahora, hay cosas que hay veces que uno se tiende a olvidar, o por lo menos a mí me sucedía. Se me olvidaba si el bíceps era medial o lateral. Entonces yo, como me acordé, por supuesto me grabé que el semitendinoso es medial porque forma la pata de ganso. Él es medial porque forma la pata de ganso. Entonces por descarte buscaba que el bíceps es lateral. Lo otro es, siempre también olvidaba, ¿cuál es el que forma la pata de ganso? ¿El semimembranoso o el semitendinoso? Entonces, para que no se lo olvide, el semitendinoso porque está formando un tendón, que entonces va a simular una de los deditos de la pata de ganso. Y eso entonces me ayudaba también a aprenderme lo que es el rombo popliteo. Entonces el rombo popliteo que tenemos aquí en la región posterior de la rodilla, recordemos que está formado por dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo inferior es facilito de aprender porque está formado por los dos gemelos, la parte lateral por el gemelo lateral y la parte medial por el gemelo medial. Pero en el triángulo superior que me está formando aquí, siempre se me olvidaba cuál era, qué me formaba medial y qué me formaba lateral, por lo que les acabo de decir que se me olvidaba que el bíceps si era lateral o medial. Entonces, bueno, ya yo relacioné que semitendinoso forma la pata de ganso porque es un tendón, es uno de los deditos de la pata de ganso. Entonces, lateral tiene que estar el bíceps crural porque semitendinoso y membranoso andan juntos para arriba y para abajo. Entonces, como el semitendinoso ayudó a conformar la pata de ganso, entonces el semimembranoso me va a ayudar a conformar la región medial de lo que es el rombo popliteo. Y por descarte entonces hacia lateral está el bíceps crural. Entonces triángulo inferior, los dos gemelos, y triángulo superior hacia medial el semimembranoso y hacia lateral el cuádriceps femoral. ¿Qué pasa de una vez? El rombo popliteo. Entonces tenemos al nervio ciático popliteo interno, porque como les dije, cuando viene el nervio ciático y antes de llegar al rombo popliteo, y hay veces que lo hace desde muy superior, desde muy proximal, se divide en dos ramas terminales del nervio ciático, en un ciático popliteo externo o peroneo común y ciático popliteo interno o tibial. Entonces, por
por el rombo popliteo pasa la arteria y vena poplitea y el nervio tibial o ciático popliteo interno. Aquí tenemos un cuadrito para que no se le olvide los tres músculos de la pata de ganso: sartorio, grácil y semitendinoso. Ajá, entonces vamos a empezar a hablar de la vaina de los vasos femorales y cómo se conforman ellos. ¿Tienen alguna duda en este punto? Ok, entonces vamos a continuar. Este es una parte que de verdad también como estudiante de medicina me costó entenderla. Sin embargo, bueno, gracias a Dios y a profesores que me explicaron, y bueno, estoy compartiendo esta información con ustedes. Quiero compartir esta información con ustedes hoy. Entonces, esto es el hueso coxal. Sin embargo, es un hueso coxal que estamos viendo más que todo desde abajo. Como que si tenemos acostado el paciente y estamos en los pies del paciente y desde allí estamos viendo hacia el hueso coxal. Entonces desde allí, desde abajo, vamos a ver esta figura que es lo que es llamado el arco crural, que está conformado por este borde, que es el borde anterior del hueso coxal. ¿Se acuerdan que al principio los 4 puntos del hueso coxal, que entonces espina ilíaca anterosuperior, hacia atrás estaría la espina ilíaca posterosuperior, tuberosidad isquiática y el pubis, la sínfisis del pubis? Entonces, entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis va un ligamento que ayuda a formar un agujero a este nivel que se llama arco, que es llamado arco crural o arcada femoral. De hecho, si ven aquí en uno de los videos de Coscarelli, cuando él explica, él habla de que eso estaba conformado, que diferentes libros hablan de muchos nombres, de arcada de Falopio, de citilla de Thomson, etc. Pero lo cierto es que como normalmente, o por lo menos aquí en Venezuela, lo tenemos es como arcada femoral o arco crural. Pero como normalmente lo tenemos como arco crural. Entonces, que va conformado por el borde anterior del hueso coxal con el ligamento inguinal. Ahora, a veces, normalmente hasta aquí es lo que sabemos. Muchas veces ya a partir de aquí para adelante es que nos enredamos un poco. Entonces, igualmente seguí tomando los dibujos de él. Y entonces vemos que parte de aquí un ligamento que va desde el ligamento inguinal hasta la eminencia pectínea. Este ligamento que se llama cintilla iliopectínea, porque va desde el ligamento inguinal al pectíneo. Cintilla iliopectínea. Esta cintilla me va a dividir la arcada femoral en dos partes, como en dos agujeros más. Un agujero que es medial, ¿verdad? Un agujero que es medial y un agujero lateral, que él lo llama como celda interna y externa. El agujero medial es lo que llamamos el anillo crural o el anillo crural o agujero crural. Anillo crural o agujero crural, que va a ser más que todo vascular, porque él va por allí, vamos a ver que va a pasar la arteria y la vena femoral. En cambio, en la celda externa o lateral va a pasar un músculo que es el psoas ilíaco, que viene desde aquí, desde la parte del ilion y de la columna lumbar, se va a dirigir por aquí y va a pasar el nervio cutáneo femoral. ¿Se acuerdan que es el nervio femoral? El nervio cutáneo femoral que venía por aquí, que
podemos lesionar cuando estamos tomando injerto óseo. Igualmente con él va a pasar el nervio más importante, que sería el femoral, que va a inervar todos los músculos del compartimiento anterior. Entonces, tenemos que imaginarnos que la vaina de los vasos femorales es un tubo. Es un tubo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un tubo, tenemos que tiene, como así como es el conducto inguinal, tiene un agujero de comienzo y un agujero de final. De hecho, la vaina de los vasos femorales es tan importante y está rodeado de varias paredes y todo eso, que hay libros que le van a decir que el muslo está conformado por 4 compartimientos y que el cuarto compartimiento es la vaina de los vasos femorales porque está rodeada de aponeurosis para protección de los vasos femorales. Entonces, las vainas femorales es esto verdecito que ustedes ven aquí, que tratamos de esquematizar. Quiero que esquematicen en su mente como si fuera un tubo, que tenemos un agujero de comienzo y un agujero de final. Entonces, ese agujero de comienzo nos tenemos que aprender quién conforma los bordes de ese agujero. Después que pasemos ese agujero, vamos con la flechita y entonces vamos a caer en el tubo. Entonces, como sabemos, un anillo o un agujero tiene bordes. En cambio, ya el conducto como tal son paredes. Entonces, este conducto además está conformado por 3 partes. Es decir, está formado, vamos a dividirlo en 3 zonas, en 3 partes. ¿Por qué? Porque sencillamente los músculos van cambiando de posición y hacen que entonces las paredes no sean iguales a nivel proximal que a nivel distal. Entonces los libros han dividido esto en una zona proximal, en una zona media y en una zona distal. Entonces lo vamos a ir viendo. Primero vamos a comenzar con el anillo crural, que como les dije, el anillo crural va a ser solamente esta partecita media, esta partecita medial aquí, que va a estar conformada por el ligamento inguinal, la cintilla iliopectínea, y aquí a nivel posterior vamos a tener más que todo lo que es el músculo pectíneo. Lo tenemos aquí en otro dibujo esquemático de Coscarelli. Vemos aquí que entonces tenemos la celda externa y la celdilla medial, que es lo que llamamos agujero crural, anillo crural o anillo femoral, que es el sitio de donde va a haber la salida de las hernias crurales. Entonces, como les decía, el inicio de las vainas de los vasos femorales va a estar mediada por un triángulo que es aquí en esta vista, ¿verdad? En esta vista estamos inclinados otra vez, así como comencé esta parte. Estamos así inclinaditos y vemos desde abajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver hacia adelante el ligamento inguinal, hacia lateral la cintilla iliopectínea con este músculo que es el psoas ilíaco, y hacia posterior este músculo pectíneo y el ligamento de Cooper que está a este nivel. Entonces, eso es lo que nos va a conformar la entrada de la vaina de los vasos femorales a través del anillo crural. Entonces, cuando la arteria femoral, la arteria ilíaca externa pasa a través del anillo crural, entonces se va a convertir en la arteria femoral superficial. Entonces, aquí tenemos, en resumidas cuentas, parte de lo que es la vaina de los vasos femorales. Fijémonos. Yo les hablaba también de que aquí es un anillo, ¿verdad? Es un anillo al principio y esto es el tubo completo. Y que este tubo, ¿verdad?, está dividido en 3 zonas. En 3 zonas. Una zona proximal, una zona media y una zona distal. Y que esta zona, y que esto está dividido así porque a medida que vamos
yéndonos distalmente, los músculos van cambiando de posición y eso hace que cambien las paredes de esta vaina de los vasos femorales. Por lo tanto, entonces se divide en tres zonas. Entonces tenemos aquí en esta lámina de primero, coloqué aquí entonces cómo está conformada la vaina de los vasos femorales, comenzando con el anillo crural, que está conformado hacia lateral por la cintilla heliospectina con el músculo psoas. ¿Para qué? Porque normalmente tendemos a recordar más los músculos que los ligamentos porque los vemos más. La cintilla heliospectina, que está con el músculo psoas, que lo está dividiendo, o sea, lo está separando de la celda medial. Hacia posterior tenemos la cresta pectínea con el músculo pectíneo y el ligamento de Cooper. Y hacia anterior facilito el ligamento inguinal. Así comenzamos ese tubo que es la vaina de los vasos femorales. Vamos bajando y entonces vemos estas cosas que tenemos hacia anterior y hacia lateral y posterior. Entonces luego caemos en el comienzo del tubo de la vaina de los vasos femorales. Entonces caemos en la primera porción de la vaina de los vasos femorales. Esta es una porción bastante corta. Los libros dicen que entre 3 4 centímetros y que se llama conducto crural. Fijémonos que esto se llama anillo crural y que esto se llama conducto crural. ¿Por qué? Porque recordemos que anillo crural es lo mismo que un agujero y que tiene bordes. Y que esos bordes son estos tres que vemos aquí. Pero cuando hablamos de conducto es porque estamos hablando de algo más alargado que tiene tres dimensiones y que por lo tanto no se le llaman bordes a sus estructuras, a sus límites, sino paredes. Entonces, esta primera porción de los vainas de los vasos femorales lo vamos a llamar conducto crural y que tiene tres paredes que nos vamos a tener que aprender. El problema es que entonces, vértale, ya con anillo crural ya está bueno, ya me aprendí eso, ya eso está bien. Conducto crural entonces es más complicado porque son otras cosas, pero lo que tienen que ir relacionando las estructuras que van bajando. Vamos a seguir aquí. Fijémonos aquí cómo están conformados normalmente en la celda medial, en el anillo crural, la arteria femoral hacia lateral, más hacia medial, entonces la vena femoral y esta estructura, el iliofondo de Cloquet. Entonces, como les dije, como vamos a ir bajando, ¿verdad? Tenemos entonces el anillo crural que ya lo tenemos un poco más claro. Sabemos primero que el arco crural se conforma por el ligamento inguinal con el borde anterior de el hueso coxal, ¿verdad? Luego que esto se divide por este amarillito que está aquí, ¿verdad? Que es la representación del ligamento iliopectíneo. Y que entonces me va a dar como un agujero lateral y un agujero medial. Y que el agujero medial, entonces es el que me va a formar el agujero crural o anillo crural, que va a estar conformado hacia adelante por el ligamento inguinal, que es este triángulo que tenemos aquí. Ligamento inguinal hacia adelante, hacia lateral, ¿verdad? Es el psoas, que está el psoas con el ligamento iliopectíneo, y hacia posterior, ¿verdad? El músculo pectíneo, que, o sea, se lo estoy dando así como más esquemático para que puedan recordar más, con el ligamento que va allí con él, el ligamento pectíneo. Entonces, ¿qué es esto que vemos aquí? Los vasos femorales van bajando con él, es decir, obviamente, como sabemos, cuando pasa la arteria ilíaca externa, cuando pasa el anillo crural, se está convirtiendo en arteria femoral superficial. Ajá, ¿qué sucede? Entonces, cuando entramos ahora en la primera porción de la vaina de los vasos femorales, entonces este tubo es como que si rotara un poco de esta manera. Rotara un poco de esta manera, ¿verdad? Entonces, al rotarlo, van a venir, se va a quedar el triángulo, ahora no así inclinado de esta manera, sino que va a quedar ahora más rotado de una manera, vamos a decir, hacia la izquierda. Recordando que
Gracias. Recordando que tenemos, estamos viendo desde abajo al paciente. Estamos viendo hacia abajo el cadáver, lo que estamos estudiando. Y que esto entonces es la primera porción de la vaina de los vasos femorales, que lo vamos a llamar conducto crural, ¿verdad? Que imaginemos que nosotros somos la arteria femoral. Entonces, cuando entramos teníamos el ligamento inguinal hacia adelante, hacia lateral el psoas y hacia atrás el músculo pectíneo. Pero entonces resulta que a medida que vamos bajando, estas estructuras empezaron a rotar de esta manera y ahora fíjense que el pectíneo que estaba detrás de nosotros ahora se va a quedar más hacia medial. Fijémonos que está aquí, que es este. Este es un corte transversal a nivel del conducto crural del libro de Testit. Que entonces el pectíneo me va a quedar más hacia medial. Y fijémonos que el psoas, que estaba completamente lateral, él se va a venir más hacia, como si se fuera a ir hacia medial, que es este, el psoas ilíaco, insertándose en el trocánter mayor del, en el trocánter menor del fémur. Entonces por eso queda psoas ilíaco aquí y hacia medial el pectíneo. Imaginémonos que estamos bajando por un tobogán, ¿verdad? Un tobogán que es tubular. Y entonces ahora nos está quedando hacia lateral el psoas ilíaco, que estaba completamente lateral, pero ahora nos quedó posterolateral. Y el pectíneo, que estaba completamente posterior, ahora está quedando posteromedial. Y hacia adelante va a quedar ahora una prolongación de lo que es el ligamento inguinal, que entonces es la fascia que está rodeando a todo el muslo completo, que en este punto se llama fascia cribiforme. ¿Por qué se llama fascia cribiforme? Porque es el sitio, no lo coloqué aquí, pero es el sitio donde confluyen, donde entran y salen muchas venas y nervios superficiales. Entonces, como en ese sitio entran y salen muchos, entonces acribillan esa fascia y por eso se llama cribiforme, y por eso, porque tiene muchos huequitos. Ahora, lo principal que entra a ese nivel es la vena safena, la vena safena mayor, que viene subiendo y hace un callado, que hace el callado de la vena safena y entra y drena en la vena femoral, De hecho, el Testit menciona que ese es el punto donde termina el conducto crural. Si alguien les pregunta ¿de dónde va el conducto crural? Va desde el anillo crural, desde el comienzo de la vaina de los vasos femorales, hasta donde desemboca la vena safena mayor, que es donde va a comenzar la segunda porción de la vaina de los vasos femorales. Entonces por eso les digo que es un trayecto bastante corto. Yo lo coloqué aquí bastante abajo para podernos imaginar, pero esta línea debería estar bastante arriba porque la safena llega bastante próxima, hace el callado bastante próxima. Entonces el conducto crural va desde el anillo crural hasta donde desemboca la vena safena mayor. Entonces espero que hasta aquí van entendiendo el dibujito. Y como les digo, entonces ahora les está quedando por delante, en vez del ligamento inguinal, ¿verdad?, le está quedando la fascia cribiforme. En este punto, de una vez hablamos de un espacio llamado triángulo de Scarpa. Este punto, esta zona anatómica, implica parte de la vaina de los vasos femorales, es decir, la primera y segunda porción de la vaina de los vasos femorales, y nos sirve, es súper importante porque nos sirve para hallar la arteria femoral en el caso de que está lesionada, en el caso también de que vamos a tomar injerto de la safena, de la vena safena para una reparación vascular, etc. Y es preguntica que en algún momento siempre se le hace a los estudiantes de pregrado y de posgrado. El triángulo de Scarpa, entonces, es una zona, como les dije, parte de la primera y segunda parte de la vaina de los vasos femorales, que está conformada por, o sea, va a ser un triángulo, ¿verdad?, en que por arriba va a estar conformado por el ligamento inguinal, hacia lateral por
el sartorio y hacia medial por el aductor largo. Hacia medial por el aductor largo. Sin embargo, hay libros, eso siempre es una discusión, hay libros que te dicen que es el aductor largo y hay libros que te dicen que es el gracilis. Ya eso va a depender del servicio y eso que tomen, pero es lo que normalmente hallamos. Sin embargo, yo particularmente casi siempre me quedo es con el aductor largo. Entonces, superior, ligamento inguinal, lateral, el sartorio y medial, el aductor largo. Ahora, en el fondo, el piso, porque esta imagen normalmente siempre la tenemos en la mente y casi siempre respondemos rápido. Ligamento inguinal, sartorio y aductor largo. Y bueno, ¿y quién es el techo? Porque entonces, imagínate que tú vas bajando en el tobogán de la vaina de los vasos femorales. ¿Quién tienes en el techo? Es decir, ¿quién tienes hacia adelante? La fascia cribiforme, que es parte del conducto crural. Pero hacia atrás siempre se nos olvidan. ¿Quiénes son esos músculos que están atrás? Bueno, lo que les acabo de decir de ¿quiénes son el piso? Estos que son los del conducto crural, el psoas y el pectíneo. Claro, ellos muchas veces no los relacionamos porque el pectíneo normalmente es un músculo que vemos cuando estudiamos compartimiento medial. En cambio, el psoas ilíaco es un músculo que lo estudiamos a veces con el compartimiento anterior del muslo, muy poco, o más que todo cuando estamos estudiando la pelvis. Entonces, por eso se nos olvida relacionarlos a ellos dos, que ellos dos están juntos en ese punto. El psoas por lateral y el pectíneo por medial. No se les olvide que entonces esto que está aquí me está formando el conducto crural. Si les pregunta paredes del conducto crural, anterior fascia cribiforme, posterior y lateral el psoas, posterior y medial el pectíneo. Y si les preguntan triángulo de Scarpa, está este triángulo que ya he mencionado varias veces y tenemos entonces el techo es la fascia cribiforme y el piso es el psoas con el pectíneo. Es lo mismo. Lo que pasa es que el triángulo de Scarpa nos lo tendemos a aprender más porque es una zona más que todo quirúrgica que nos ayuda a hallar los vasos femorales. Nos ayuda a hallar para las diferentes indicaciones que les acabo de mencionar. Ahora, esta segunda porción de las vainas de los vasos femorales, esta segunda porción de la vaina de los vasos femorales no tiene nombre. Según varios libros que llegué a buscar de anatomía, no mencionaban ningún nombre. Para la primera parte es el conducto crural, segunda no tiene nombre, vamos a llamarla innominada, y la tercera parte es entonces el conducto de Hunter, el famoso conducto de Hunter, que de verdad a mí me llegó a dar dolores de cabeza. Dolores de cabeza porque primero, siempre para conversar un poquito de mi posgrado, cuando estaba en el posgrado, cuando yo estudié en pregrado, yo siempre creía que el conducto de Hunter, que es la tercera porción de la vaina de los vasos femorales, siempre creía que era el anillo del tercer aductor, que era el final del tubo del que estamos hablando, que eran lo mismo. Pero cuando entonces me empezaron a preguntar, ahí me caí. Entonces tuve que empezar a buscar y entender, y entonces quise entender el conducto de Hunter solo. No, que va, tuve que venirme aquí arriba y a empezar esta guarandinga que les estoy explicando, cómo se van moviendo esos músculos a medida que vamos descendiendo, para yo poder entender el conducto de Hunter. Entonces por eso es que estoy hablando desde arriba, hasta me estoy metiendo con cosas que vamos a decir que son de cirugía, que son del doctor Caprile, que son cosas que ellos estudian más acerca de las hernias y de esas cosas, pero que necesitaba saberlo para poder llegar a lo que es el conducto de Hunter. Entonces, el conducto de Hunter es la tercera parte de la vaina de los vasos femorales. Tiene estas cuatro zonas, estas cuatro paredes, perdón, que yo se las puedo decir aquí y cerrar la lacto e irme, pero no es la idea. La idea es que ustedes lo puedan entender, así que les voy a dar poco a poco
yo sé que tenemos creo que más de una hora hablando, más de una hora que ustedes están recibiendo clase. Quiero que expriman un poquito más las neuronas, den de sí para terminar de entender esto. Y bueno, descansamos después unos 15, 20 minutos para que podamos seguir recibiendo clase. Pero necesito que el poquito de atención que tienen lo terminen de poner en este conducto que es el conducto de Hunter. Entonces, el conducto de Hunter, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a ir conformando. Busqué unos modelados de anatomía en 3D. Y vemos entonces aquí psoas ilíaco, ¿verdad? Que tenemos aquí arriba. ¿Quién será? Sartorio, por supuesto. Cuádriceps, pero el recto anterior, recto lateral y el recto medial, que lo pinté de azul porque va a ser importante en esto que les voy a explicar. Entonces, ¿qué hice? Quité, me fui inclinando un poquito más abajo como para verlo desde la vista que hemos estado viendo, un poco desde más abajo, ¿verdad? Aquí venimos que la arteria ilíaca, y al pasar por el anillo crural se convierte en arteria femoral, como había dicho. Quitamos entonces aquí el sartorio, ¿verdad? Quitamos el sartorio y quitamos que es el recto medial. Fijémonos que los dos se van a insertar en la tibia para formar la pata de ganso en conjunto con este señorito que viene de atrás hacia adelante, que es por supuesto el sartorio. Entonces, bueno, los quitamos a ellos dos y veamos cómo queda conformado, cómo queda la arteria descubierta, ¿verdad? Cómo queda la arteria descubierta. Entonces, fijémonos. Primero tomen en cuenta la posición en que estamos viendo este modelado. Estaba así anterior, nos bajamos un poquito, nos fuimos hacia abajo y un poco hacia medial, ¿verdad? Entonces, fijémonos aquí. Primero, entonces, imagínense otra vez que seguimos bajando por el tubo, ¿verdad? Como un tobogán. Vamos por el tubo y entonces estamos en este punto que es el conducto de Hunter. En este punto vemos hacia lateral. ¿A quién vemos? Al vasto medial. Entonces, el vasto medial es la pared lateral, porque estamos viendo hacia lateral, es la pared lateral de el conducto de Hunter. Vemos en el piso, si vemos hacia atrás, estamos completamente sobre el aductor largo. El aductor largo, recordemos que viene de aquí, de la eminencia desde el pubis hasta la línea áspera. Recordemos que ya en este punto, tanto el pectíneo, que es corto, como el aductor corto, se quedaron arriba. Entonces tengo hacia lateral el vasto medial. Tienen que practicar eso para que no se confunda. Que estoy viendo hacia lateral, pero estoy viendo es el vasto medial del cuádriceps. Hacia posterior, el aductor largo, y hacia medial voy a ver es el aductor mayor. Hacia medial voy a ver el aductor mayor. Porque resulta que si hacemos este corte, ¿verdad? Esta es otra foto, ¿verdad? Otra foto casi igual. Tenemos esta aquí. Me incliné un poquito más, ¿verdad? Hago el corte a nivel del conducto de Hunter, hago un corte axial y vamos a ver esta estructura. Repasemos esta, que es la que yo hice para representar la parte distal. ¿Se acuerdan? Que la que venía en la parte media, teníamos el fémur, ¿verdad? Teníamos la arteria superficial que por encima le estaba pasando el sartorio y por detrás le está pasando el aductor longo, el aductor largo, que es este verde, lo puse del mismo color aquí. Aductor largo en el piso. Y más hacia posterior está el aductor mayor, ¿verdad? Que encima lleva la femoral profunda.
Pero ya porque esto es en corte medial, en el medio, pues, quiero decir a este punto, en el medio del fémur. Pero a nivel más distal, que es el conducto de Hunter, vamos a ver es esta figura. Vamos a ver en esta figura que, fijémonos, seguimos en el piso con el aductor largo, ¿verdad? Hacia lateral el vasto medial, ¿verdad? Y hacia medial el aductor mayor, porque resulta que, recordemos que el aductor mayor es como una sabanita, es como una sábana, pues es bastante ancho, y él da una prolongación hacia arriba o hacia adelante, vamos, si estamos hablando anatómicamente, él da una prolongación hacia adelante y hace que sobresalga sobre el aductor largo, valga la redundancia. Entonces, por eso el aductor largo es la parte posterior o el piso del conducto de Hunter, y el aductor mayor sobresale hacia adelante y entonces forma parte de la pared medial del conducto de Hunter. Tuve que hacer este dibujito porque normalmente en las proyecciones en estos modelados anatómicos en 3D no hacen esa proyección hacia anterior que hace el aductor mayor. Entonces, pared lateral, vasto medial, pared posterior o piso, el aductor largo, y pared medial, el aductor mayor. Hacia adelante o el techo, se describe que es una aponeurosis que une estos dos, que son las dos paredes, la pared medial y la pared lateral y la pared medial, que es una aponeurosis que une ellos dos. Entonces, así se conforma el conducto de Hunter. Si ustedes se aprenden esto, cuando van a una cirugía, una amputación supracondilia, eso no hay pellets. Ustedes van a ir y se van a ir guiando por los músculos y van a llegar de una vez a la arteria femoral. En cambio, si uno no sabe anatomía, si uno va calculando nada más, que sabe que la arteria femoral va medial al fémur, vas a ir dándole poquito a poco y te vas a demorar una hora y media buscando la femoral. Pero si te sabes esto bien en la anatomía, vas a ir seguro y vas a hallar la arteria de una vez. Sobre todo en este punto donde ella ya está pasando a través del anillo del tercer aductor. Entonces, este es el final del tubo, que es el conducto de Hunter. Y entonces el último anillo, porque así como teníamos un anillo al principio, un agujero al principio del tubo formado por el anillo crural, tenemos un anillo final que es el anillo del aductor mayor o al anillo del tercer aductor. Entonces no se olviden que sobre el aductor mayor, eso es una de las cosas que a mí me confundía, sobre el aductor mayor va toda la femoral profunda. En cambio, sobre el aductor longus, el aductor largo, va la femoral superficial. Claro está, al final del conducto de Hunter, entonces ella sale del aductor largo y entonces pasa a través del anillo de este aductor mayor. Aquí vemos otra vez, vamos a decir las tres zonas, cómo va bajando: arteria ilíaca externa, pasa el anillo crural, conducto crural, zona innominada y conducto de Hunter. Aquí vemos en otro dibujito cómo la vena safena mayor desemboca en la vena femoral y hasta aquí, es decir, desde aquí, desde el ligamento inguinal hasta aquí, eso solamente es la zonita que se llama conducto crural. Igual aquí vemos la femoral superficial pasando por el conducto de Hunter. Entonces imaginémonos que somos ella. Hacia lateral, ¿a quién tenemos? Vasto medial. Hacia posterior,
al aductor, hacia posterior al aductor largo, y hacia medial el aductor mayor, con encima el techo. Fíjense cómo está aquí cortado, que es la aponeurosis entre el aductor mayor y el vasto medial. Aponeurosis entre aductor mayor y vasto medial. Es esta misma que se ve aquí. Está cortadita aquí. Aquí otra vez. Bueno, fíjense también como femoral superficial, ¿verdad? Es esta que está cortada aquí y que va a ir por encima del aductor longus hasta aquí. Femoral superficial es esta que va aquí y la cortamos aquí. En cambio, femoral profunda es esta que se viene aquí, que me va a dar los vasos, la circunfleja lateral y medial de la que hablé al principio, y va a ir encima del aductor mayor dando las perforantes. Aquí otra vez. Femoral superficial y femoral profunda. Perdón. Igual aquí otra vez. Como en una vista posterior, cómo se ven las perforantes pasando hacia lateral. Y es como les dije, como le van a dar dolor de cabeza cuando operen a nivel lateral del fémur. Aquí está otra vez. Quise poner esta foto porque aquí se ve la aponeurosis sin cortarla. La aponeurosis entre el aductor mayor y el vasto medial.